noches, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Juan y nos corresponde hoy desde el versículo 24 del capítulo 2 al 25. Y dice así en el versículo 24 del capítulo 2 de la primera carta de Juan: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa noche. Estamos sabiendo tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella. Y gracias por el privilegio que tenemos de hacerlo. Gracias por tu amor y tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda, acá el tema principal de estos pasajes es la permanencia o la perseverancia en Cristo. Solamente mirando este pasaje, estos dos versículos, la palabra permanecer se repite 3 veces. El apóstol Juan escribió a sus hijitos, a los creyentes, como él les llamaba, esta carta, teniendo el siguiente escenario. En los últimos tiempos, la iglesia de Cristo sería atacada con falsas doctrinas a cargo de falsos maestros, anticristos, como él le llamaba, que se refiere a personas que se oponen a Cristo o tratan de suplantarlo. Ricardo Sánchez nos había enseñado bien el miércoles pasado sobre este tema. Lo llama falsos cristos. Pero también el apóstol Pablo ya había advertido en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esta oposición a Cristo siempre ofrece puntos de vista distorsionados acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, una de las declaraciones más fuertes que Juan hace está en el capítulo 4, versículo 3 de esta carta, donde dice él, pueden abrir ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 3, dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hemos estudiado en los primeros capítulos realmente que estos maestros o falsos maestros, no creían que Jesucristo haya nacido de la Virgen María. Ellos dijeron que Jesucristo no era real, que no ha venido en carne y sangre. Toda la carta de Juan se refiere a eso, a contrarrestar esa falacia. Y qué importante para nosotros los creyentes es tener un punto de vista bíblico correcto de nuestro Salvador Jesucristo. Solamente de esa forma podemos vivir según la sana doctrina, es decir, una vida correcta delante de Dios. Necesitamos tener un punto de vista bíblico correcto de nuestro Señor Jesucristo. Y está en la palabra. Por eso Juan insiste y escribe esta carta. Y en el capítulo 2, versículo 18, él de nuevo amonesta y dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Hemos estudiado que el último tiempo es un lapso de tiempo de la iglesia en donde que viene desde que vino Jesucristo por primera vez hasta que venga por segunda vez. Este lapso significa el último tiempo. Por eso Juan también escribe esta carta. Otra razón es en el versículo 26 del capítulo 2. Y es un versículo cortito. Dice: os he escrito esto sobre lo que os engañan. Él está consciente de que sus ovejas, de que sus hijos espirituales, los creyentes en Éfeso, están siendo atacados.
y engañados. Hermanos, nosotros sabemos quién es el padre de mentira. Y él va a utilizar cualquier herramienta, o en aquel momento estaba utilizando cualquier herramienta y cualquier doctrina falaz para descarriar a las ovejas. Una de las mentiras que se propagaba es el siguiente, está en el versículo 22 del capítulo 2. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es increíble, hermanos, que haya gente que niega al Padre y al Hijo. Son los falsos maestros que negaron a Jesucristo y a su evangelio. Y de esa manera estaban perturbando la iglesia de Cristo. Ellos persisten en tratar de descarriar a los santos, de llevar a las ovejas por otro camino. Pero en última instancia no van a poder lograr que los creyentes abandonen la fe. Porque el verdadero creyente es obediente a la palabra de Dios. Y no solamente eso, el verdadero creyente tiene un detector de mentiras incorporado, el Espíritu Santo. Y con su ayuda perseveran en la verdad. También la Biblia habla de la unción, que es el tema de la próxima predicación, la unción. El que tiene el Espíritu es difícil que se le mienta. Es el Espíritu Santo. Y eso al creyente le ayuda a perseverar en la verdad. Cuando Juan escribe esta carta, él había, y la segunda carta, él había recibido informes acerca de la condición espiritual de ellos, de sus hijos espirituales, y en pocas palabras expresa su amor y gozo, escuchen, al saber que sus hijos en el Señor andan en la verdad. Él dice en el segundo libro, en la segunda carta, capítulo 1:4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Él escribió esto a los creyentes. Se regocijó él porque los creyentes estaban perseverando y permaneciendo en Cristo. Una condición que Juan insiste mucho en su carta es la palabra comunión. Y esta comunión se logra solamente permaneciendo en Cristo y su palabra. Cuando hemos estudiado el primer capítulo del 5 al 7, hemos estudiado, ¿se acuerdan? Este pasaje dice, quiero que abran sus Biblias ahí, en el capítulo 1, versículos 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, escuchen, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí está la clave. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, la Biblia dice en el capítulo 2 de la primera carta algo muy interesante y realmente aclara cómo uno puede decir que anda o permanece en él. Dice en el versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por más que digamos un montón de cosas en nuestras vidas o cómo estuvimos andando, acá la clave es el que dice que permanece en él, el que dice, tiene que comprobar, tiene que andar como él anduvo. Aquellos que permanecían en la herejía de aquella época de la apostasía, o hoy, los que apostatan de la fe, manifiestan totalmente el hecho de que en realidad nunca nacieron de nuevo. Es decir, andan en tinieblas. Y quiero decirle, hermanos, que estas personas, aunque usted no lo crea, están en la iglesia. Incluso muchos podrían tranquilamente formar parte de la membresía de ella. El hecho de que forme parte de la membresía de ella no quiere decir que no sea un apóstata.
Cuando Juan escribe esta carta, él tiene una firme decisión de que por medio de estas cartas queden en evidencia a los falsos maestros. Ese era el objetivo de él, dejar en evidencia y que se fueran de la iglesia. Y de hecho muchos se fueron. Me imagino que esta carta se ha leído en una carta donde están todos, inconversos, creyentes, verdaderos. Y en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos los que están en la iglesia son de nosotros. Por eso el título del sermón de esta noche le puse: todos debemos permanecer fieles al Evangelio. Ahora, la pregunta positiva a esta proposición, le pregunté: ¿por qué motivo el creyente puede permanecer fiel al Evangelio? Por tres cosas fundamentales. El creyente permanece fiel al Evangelio porque obedece a Dios. Segundo, porque tiene comunión. Tercero, porque tiene la promesa de la vida eterna en él. Si vemos el primer punto, el creyente permanece fiel al Evangelio porque obedece a Dios. Juan escribe acerca de las características del creyente en estos versos. Y él da por sentado que el verdadero creyente permanece en lo que ha oído. Dice, versículo 24 del capítulo 2 de la primera carta: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Otra versión dice: aseguraos de lo que habéis oído desde el principio, que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es interesante esta palabra traducida por permanecer. Significa permanezca, permanece y permaneceréis. Se refiere a una acción continua de perdurar. Acción continua de perdurar. Estar ahí siempre. Es la palabra meno, que significa quedarse, permanecer, estar, vivir, morar, durar, continuar, perdurar. Todo esto significa la palabra permanecer. Si nos fijamos en la lectura de la palabra de Dios, así como cuando leímos al comienzo, Juan enfatiza 6 veces el concepto de permanencia entre los versículos 24 al 28. Si nosotros leemos del 24 al 28, vemos que Juan escribe 6 veces, enfatiza la palabra permanencia. Y es fundamental en nuestra vida para que nos mantengamos fieles y obedientes a los principios de Dios y de su palabra. Hermanos, somos testigos y nos ha ocurrido, y vemos que ocurren a otras personas, que en la mayoría de los casos nos manejamos con nuestros principios erráticos. Nos manejamos por sentimientos humanos y no por la palabra de Dios. Cuando Juan está expresando este concepto de permanecer en Cristo y su palabra, está hablando del mismo tema que proclama el salmista diciendo, ¿se acuerdan? El salmista, Salmo 119, 110, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el Salmo 1 sabemos, dice, de que tenemos que meditar en la palabra de Dios todos los días. Juan está expresando que perseveren en el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque perseverar en el Evangelio también nos da la posibilidad de santificarnos. Si permanecemos, el Evangelio va a ser un medio de gracia para que el creyente se santifique. Hay un versículo en 2 Tesalonicenses 2:13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es lo que produce la permanencia en Cristo y la posibilidad de crecer en la gracia, de santificarnos. Una de las formas de entender que permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio es lo que escribió Juan mismo a una de las 7 iglesias y están escritos en Apocalipsis 3:11. Miren lo que él dice. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, la palabra de Dios, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, permanece en Cristo. Juan nos está diciendo a los creyentes de hoy, atesoren el mensaje bíblico que han oído a lo largo de este tiempo. Tengan en cuenta esa palabra que hemos escuchado, el mensaje bíblico que estamos escuchando siempre, domingo tras miércoles, debemos atesorarla. Esa palabra debe residir, morar en nuestras almas. De modo que, por ejemplo, si decidimos algo en nuestras vidas o hacemos algo, lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace tener criterios bíblicos para realizar cosas a diario? Erramos muy a menudo y pagamos muy caro las consecuencias. El apóstol Juan era enfático en la permanencia, en lo que han oído al principio. Así como la Biblia habla de permanecer en el Evangelio, así también la Biblia habla del que permanece fuera de los propósitos de Dios y es grave. Está fuera de la salvación. Es decir, la ira de Dios permanece contra los que se niegan a creer en el Hijo de Dios. Y es tu obligación y mi obligación proclamarlo, decirlo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero también permanece en tinieblas todo aquel que no cree en Cristo. Dice Juan 12:46 en el Evangelio de Juan, yo, dice Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo he venido al mundo, dice, los hombres rechazaron, es decir, permanecen en tinieblas. También dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es una de las cosas de que Juan habló al principio. Dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Es una señal de que es un verdadero creyente. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso el mandamiento de Juan es el siguiente, es un mandamiento. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si ustedes se dan cuenta, está en un verbo imperativo presente activo. ¿Qué significa? Primero es un imperativo, es una orden, no hay opción. Permanezcan. Presente activo, ¿qué significa? Que tenemos que hacerlo siempre. Es activo. Es actuar siempre, continuamente. Ahora, esta palabra, vosotros, si nosotros leemos, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Juan está haciendo énfasis y está diciendo que solamente está escribiendo a los creyentes, en contraposición al mensaje de los falsos maestros. Sin duda, cuando Juan habla de vosotros, está hablando, ustedes los creyentes, permanezcan. Los otros no van a poder. El permanecer en Cristo
Es una de las razones expuestas para que el cristiano obtenga victoria sobre los falsos maestros. No hay duda. Permanecer en Cristo, vamos a entender, vamos a vivir según la sana doctrina, vamos a entender la palabra de Dios, nos va a santificar, nos va a edificar, vamos a crecer en la gracia. La única manera de que los creyentes permanezcamos en el camino del Señor es vivir cerca de Él, cerca de esa palabra de salvación que hemos oído. ¿Qué es lo que escucharon desde el principio o al comienzo los oyentes de Juan? Que el Evangelio es un mensaje y es a la vez una persona, Jesucristo. Y se unen en esta frase desde el principio. Es un mensaje, esta palabra desde el principio está diciendo, es un mensaje y a la vez es una persona, Jesucristo. Y se unen en la frase desde el principio. Esta palabra, ahí lean en su Biblia en 1 Juan 2:13. Y dice claramente, os escribo a vosotros padres, ¿se acuerdan cuando le habló a los padres? Porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién? Jesucristo. Vuelvo a leer, 1 Juan 2:13. Lean su Biblia. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis, es creyente, al que es desde el principio, Jesucristo. Pero hay un versículo que es la clave para mí, para las personas que le preguntaron quién era él. Él estaba predicando y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 25, dice algo interesante. Le preguntaron, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ese soy yo. Básicamente lo que ellos escucharon desde el principio son tres cosas muy importantes, los lectores de Juan. 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escuchen, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Jesucristo. Esto relata Juan en su carta porque era el último testigo ocular del Señor Jesucristo. Segundo, primero, ¿qué es lo que oyeron lo que escucharon desde el principio los oyentes de Juan? 1 Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo lo que escribo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y tercero, porque este es el mensaje que habéis oído. 1 Juan 3:11, desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Fíjense, hermanos, que tienen cosas muy interesantes. Creer en el Señor Jesucristo, obedecer sus mandamientos, y eso significa amar. Amarnos unos a otros. Y tenemos que decir que este evangelio no cambia. Primero que es la verdad, y después no cambia, ni va a cambiar. Y es lo que cada creyente debe atesorar para su vida. Y escuchen, básicamente Juan dice con este pasaje, amas a Dios y eso lo demuestras amando a los hermanos y vas al cielo. Básicamente. O todo lo contrario. No amas a Dios, por lo tanto no amas a los hermanos y vas al infierno. Si vos decís que amás a Dios, en otra parte dice, tenés que amar al hermano. Eso se evidencia en el creyente. El creyente ama a su hermano. No quiere decir que no vaya a tener inconvenientes con el hermano. Pero el creyente ama, perdona, se sacrifica. Aunque muchas corrientes teológicas de hoy pretenden cambiar el verdadero evangelio, esto ya lo dijo Pablo en su primera carta a los Gálatas. El evangelio que hemos oído desde el principio, hoy escuchamos como por ejemplo el evangelio de la prosperidad y otros nuevos evangelios extraños
Como por ejemplo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Solamente Dios puede llenar tu corazón, etcétera, etcétera. Conceptos nuevos que no salen de la Biblia, que no está originalmente en la Biblia. Debemos entender también, hermanos, otra cosa muy interesante cuando hablamos de la permanencia. Debemos entender que no es por nuestra capacidad humana es que podamos permanecer. En realidad Dios es el que nos preserva para que podamos permanecer en sus caminos. Piensa usted, yo pienso en mi vida. Es muy fácil salir de los caminos de Dios. ¿Cuánto cuesta? Nada. Un segundo, un desliz hace que salgamos de permanecer en Cristo. Por eso dice en Judas 1:24, y a aquel que es poderoso, Jesucristo, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios, delante de su gloria, con gran alegría. Es Dios, es el Señor Jesucristo. Él es poderoso. Porque si era por nuestra propia capacidad, yo digo por mí, no sé por usted, yo no estaría en los caminos del Señor. Él nos guarda. Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice. Ahora quiero decir algunos medios por el cual el creyente permanece y obedece al Evangelio. Son los siguientes. Número 1, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y todos sabemos el costo de un discípulo. Todos sabemos lo que cuesta seguir a Cristo, los creyentes. Permanecer en la palabra de Dios es meditar en ella día a día. Repito lo que dijo el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a permanecer en Cristo. De nuevo, él en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, justamente lo que vuelve a decir en la primera carta que estamos viendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Frutos espirituales. El creyente tiene fruto. El creyente se dedica a Cristo. Fíjese lo que Cristo les hace ver a los no creyentes. Y es muy fuerte. Los propios judíos querían matarle. Él dice en Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes no tienen la palabra de Dios. Por eso quieren matarme. No me conocen. Otro medio es el amor y la obediencia a Dios. Es una señal de permanencia en Cristo. En Juan 15:9 dice él, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En el 10 dice, 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, la obediencia es segura. Es el principio de toda bendición espiritual. Es señal de que nosotros amamos al Señor. Y de esa forma podemos estar seguros por su palabra de que Él nos ama también.
A veces peleamos por el amor de cualquier cosa, de cualquiera, de cualquier ser humano, y nos olvidamos de que si nosotros guardamos la palabra de Dios, Cristo nos ama. Y vemos que Cristo era una persona obediente a su Padre. Tercer medio es el Espíritu Santo en el creyente. Y es señal de permanencia. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, Espíritu tan mayúsculas, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, excepción, los creyentes, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8:9b dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu Santo es una señal de permanencia en el creyente, en Cristo. Cuarto, la obediencia también del creyente es permanecer en él. Escuchen lo que dice 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, esa obediencia lleva al creyente a una comunión íntima con el Señor. Debemos buscar esto, tener comunión íntima. Por eso en el segundo punto de nuestro sermón habla que el creyente permanece fiel o puede permanecer fiel porque vive en comunión. Dice 1 Juan 2:24 de la parte B, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros condición, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer significa haber oído y recibido el mensaje y también vivir en comunión con el Hijo y con el Padre. La idea de Juan es que si los lectores podían resistir las mentiras de los falsos maestros y anticristo, era permitir que la verdad que habían oído desde el principio permaneciera en ellos. Juan está tranquilo. Juan está convencido de que sus hijitos, de que los creyentes están en completa comunión y pueden permanecer en el Evangelio. Ellos continuarán siendo constantes en la comunión con el Dios, con el Padre y Dios el Hijo. Vemos que la palabra de Dios es tanto un contenido como una experiencia personal. La Biblia se vive, es escrito y a la vez vivencia. Por eso en 1 Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, es una oración condicional que expresa una acción potencial, produce frutos. Si es que permanece en vosotros lo que habéis oído, entonces tienen comunión. Y se expresa en un estilo de vida. Se expresa en un estilo de vida. Y es garantía de la fe. Quiero leer lo que Juan dice en el capítulo 15, versículo 4, en el Evangelio de Juan. Es un pasaje paralelo. Cuando él estaba predicando el Evangelio, él pone unos ejemplos de la vid y el fruto para darse cuenta a sus oyentes quiénes son los creyentes y quiénes no lo son. Y él claramente dice en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como un mandamiento. Como el pámpano
no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es claro. Él se presenta como la vid. Yo soy la vid. Los creyentes, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Saben por qué lleva mucho fruto? Porque separados de mí, nada pueden hacer. En contraparte, en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es claro el pasaje y el mensaje es práctico. Y cuando uno escucha y lee esto, hace una introspección y se va a dar cuenta. Juan presenta a Jesucristo de la siguiente manera, porque está hablando de comunión. Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, el Señor Jesucristo, dice, la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y acá está, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan expresa que la comunión de sus lectores con el Padre y con el Hijo es evidencia de que son verdaderos creyentes. En el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que vosotros también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Lo que Juan da a entender aquí es que sus lectores debían hacerse partícipes o socios del apóstol en su posesión común de la vida eterna. Esa comunión es con el Padre y con el Hijo. Y eso les asegura la vida eterna. Por eso el creyente permanece fiel al Evangelio porque tiene la esperanza de la vida eterna. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en el versículo 4 del primer capítulo que estamos leyendo dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo con la vida eterna. Un objetivo principal de la epístola es generar gozo en sus lectores. Hermanos, la proclamación del Evangelio produce tres cosas en el creyente, básicamente. Produce compañerismo, produce comunión de la vida eterna, produce gozo en el camino de la vida eterna. Fíjense lo que Juan declara al final de todos sus escritos. Él esto escribe, y en 1 Juan 5:13, cuando termina la carta, él escribe algo muy importante. Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ustedes son creyentes, para que sepan que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelvo a leer 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué gozo, qué gloria y qué tranquilidad, hermanos, para los creyentes, que sabemos que hemos creído. Y nos espera la vida eterna por la gracia de Dios. Escuchen, la verdad cristiana es fija e inalterable. Es nuestra responsabilidad permanecer en el Evangelio que hemos escuchado. Haciendo una exhortación final, permanezcamos en Cristo. Este verbo en griego se repite una y otra vez, 24 veces en 1 de Juan. Permanezcamos en Cristo.
Estamos pasando un tiempo difícil. No nos podemos reunir como iglesia. Es muy importante reunirnos como iglesia. Pero por el momento tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos esta herramienta para estar en comunión y permanecer en Cristo, aunque no tengamos forma de reunirnos todavía. Ahora, ¿por qué tantas veces, diríamos nosotros, se repite permanezcamos en Cristo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la naturaleza humana tiende a desviarse. Dijimos hace rato, un desliz. También porque el pecado que hay en nosotros hace que muchas veces nos demos por vencidos. Él dice en esta carta también, yo he vencido al mundo. Si te está pasando algo que no estás pudiendo controlar, lo único que te puedo aconsejar es permanecer en Cristo. Aunque las cosas estén adversas para tu vida, permanece en Cristo. No pierdas interés por las cosas espirituales, te animo. Muchas cosas nos fastidian. Queremos la novedad. Queremos algo nuevo. O también somos llevados por los apetitos de nuestra carne, en lugar de usar la cabeza. Y hermanos, y lo peor es que cometemos cosas que nos lamentamos después. Esas cosas se pagan no permanecer en Cristo. Quiero decirle algo interesante. La perseverancia no sucede por sí sola. O sea, esto no se produce automáticamente. Tenemos que poner en nuestra parte. Es una elección consciente. A veces dolorosa, pero produce frutos. Para Juan, vemos en su carta, un creyente verdadero es aquel que persevera en la verdad y en el amor. Punto. Por eso las cartas de Juan nos ayudan a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Él habla de blanco y negro. No hay lugar intermedio. Él, leyendo estas cartas, nos dice quién es un cristiano real. ¿Y quiénes son las personas que permanecen en Cristo? Si decimos que somos creyentes, necesitamos evidencias objetivas y no subjetivas en nuestra vida cristiana. Deberíamos hacer nuestras preguntas, hablando de permanencia. ¿Amas a Dios y a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a hacer morir tus deseos con tal de que tu hermano se edifique con tu ayuda? Hermano, no puedes decir que amas a Dios y no guardas sus mandamientos, por ejemplo. Es incongruente. Hoy se está utilizando esta palabra, no cierra, hermano. Y creo que con estos temas que este libro maravilloso que estamos estudiando los miércoles, es siempre oportuno preguntarnos sinceramente, ¿por qué creo que soy salvo? Tenemos tiempo para hacerlo. Hoy hacerlo. ¿Sobre qué fundamento está mi fe y mi salvación? Y si lo haces, ¿qué te contestaría a ti mismo? Para terminar, Cristo dijo en el Evangelio de Juan, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta maravillosa noche. Gracias porque en tu palabra hay exhortación, hay instrucción, hay claridad, hay un mandamiento, hay un amor. Te agradecemos, Señor, por esta noche porque podemos abrir tu palabra. En tu mano nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.